Quiero hablarles ahora mismo sobre qué hacer si tienen un demonio. Innumerables personas se acercan casi todos los días pidiendo liberación. Necesito liberación. Necesito liberación. Ahora, hay un grupo de cristianos que creen que las personas que afirman que necesitan liberación son simplemente emocionales, que inventan cosas, que ven demonios detrás de todo. Y luego hay unos youtubers que de algún modo los complacen y se inventan estas falsas doctrinas de que de alguna manera los cristianos no pueden necesitar liberación. Entonces, esta transmisión y enseñanza no va a ser para tratar de desmentir a los críticos. Tengo toda una enseñanza sobre eso y lidio con eso en la mayoría de mis libros, pero solo resaltaré algo desde el principio. Es posible ser un creyente, nacido de nuevo, y estar aún así atormentado por demonios. Algunas veces porque en la vida anterior de que te volvieses cristiano te abriste a los demonios, y a veces porque cuando te hiciste cristiano, ya sea por ignorancia o por engaño, te expusiste al espíritu demoníaco. Así que la mayoría de las personas que tienen demonios o los tienen por derechos legales o por oportunidades que le dieron a los demonios a través del pecado habitual y sin arrepentimiento. Así que no cada vez que pecamos recibimos un demonio, del mismo modo que no cada vez que abres una ventana te entra un mosquito, pero si dejas las ventanas abiertas, hay muchas posibilidades de que alguna criatura entre a tu casa que tú no quieras ver. Por eso la Biblia es muy clara con los cristianos, no den lugar al diablo. Así que esas personas que piensan que no puedes como cristiano tener un demonio, entonces, ¿por qué Pablo nos dijo que no diéramos lugar, que no diéramos cabida a los demonios? Ahora bien, es cierto que algunas personas simplemente culpan a los demonios por el problema de la carne. Algunas personas culpan a los demonios por cosas que tenemos en el mundo de hoy, calamidades comunes de la vida. Los demonios no son responsables de todo, 100%. Pero hay personas que son atormentadas, acosadas en su sueño, acosadas en su mente. Algunas personas son acosadas y atormentadas y necesitan ser liberadas. Yo tampoco veo dónde Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a predicar el Evangelio y que al predicar el Evangelio resolverían el problema de la demonización. Jesús lo dejó claro: prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos y echen fuera demonios. Eso significa que cuando alguien es salvo, no significa que esté automáticamente sanado. Jesús nos dijo que oráramos por la sanidad. Cuando alguien es salvo, no automáticamente es liberado de los demonios. Ahora, Satanás ya no es más su dueño, pero si me permiten sugerirles, Satanás en realidad no es dueño de nada ni nadie. Él no es un dueño, es un mentiroso, un ladrón y un destructor. Así que cuando una persona se convierte en cristiana, automáticamente, si tiene demonios, estos no se van automáticamente. Muchas veces se esconden. Piensen en esto. Cuando lees los evangelios y Jesús entraba a un lugar o a una sinagoga, los demonios no se iban, se manifestaban. Así que cuando un cristiano acepta a Jesús, cuando una persona acepta a Jesús y se convierte en cristiana, muchas veces esos demonios incluso empiezan a sentirse extremadamente incómodos y empiezan a desatar un infierno en la vida de esta persona o se esconden. Y luego cuando la persona llega a un lugar donde hay un ministerio de liberación y se cree en la liberación o se practica la verdad, y las mentiras empiezan a caer y empiezan a ver que todas esas cosas en su vida que han estado sucediendo no son solo el resultado de cosas normales de la carne, sino que podrían ser demoníacas, esa persona comienza a hacer lo que voy a enseñar ahora mismo y comienza a caminar en libertad. Así que es todo lo que voy a decir por ahora. He escuchado ilustraciones de personas que dicen, bueno, ¿sabes? Dios y el diablo no pueden estar en el mismo lugar, y usan el ejemplo del Antiguo Testamento cuando el arca de Dios entró y había un filisteo, Dagón, y se cayó. Y es una ilustración algo pobre, porque en ese caso, el dios filisteo y el arca de Dios estaban en el mismo lugar, y el dios filisteo no desapareció, solo cayó. Eso no es lo mismo que ser desalojado. Y luego fue el arca de Dios la que fue removida del templo. Pero era un templo de demonios, ni siquiera era el templo de Dios. Así que es una ilustración poco apropiada. Y muchas otras ilustraciones que la gente trata de meter en la mente del cristiano, con un enfoque más tradicional, muchas veces también están equivocadas. Porque Jesús claramente purificó los templos, removió, expulsó a los mercaderes, volcó las mesas. Jesús también le dijo a Judas y a los discípulos que Judas tenía un demonio.
Y Jesús era un apóstol. Jesús era parte del equipo de Jesús. Y Ananías y Zafira, ya saben, permitieron que Satanás entrase en su corazón y plantase cosas en su corazón. Así que simplemente hay muchas otras referencias. En pocas palabras, no hay ni una pizca de evidencia en el Nuevo Testamento de que, de alguna manera, cuando un cristiano que confiesa a Jesús como su Señor, ya no puedas tener un tormento demoníaco. Y Jesús no pueda liberarte, porque eso no es posible. Esa línea de razonamiento no está en la Biblia. Esa línea de razonamiento está impuesta por personas que quieren que sea verdad. La misma línea de razonamiento, si fuera cierto, podría aplicarse para argumentar que si eres un cristiano no puedes tener carne. Si eres cristiano no puedes practicar o vivir en pecado. Pero conocemos incluso pastores que vivieron en pecado y fueron expuestos. Si eres cristiano no puedes tener falta de perdón porque el Espíritu Santo y la falta de perdón no pueden morar juntos. Y podríamos incluso llegar tan lejos como decir que si eres cristiano no puedes estar enfermo porque Jesús y la enfermedad no viven juntos. Así que ves hasta dónde esto puede extenderse siendo tan dudoso. Así que mi enfoque es este. Todo pecador necesita un Salvador. Toda persona enferma necesita recibir sanidad. Toda persona demonizada puede recibir libertad de Jesús. Así que ahora, digamos que estás en este lugar, en este momento, mirando esto, volviendo a mirarlo, y quizás no es tu caso. Dices, Vlad, lo entiendo, nadie necesita convencerme de que los cristianos pueden tener demonios porque estoy plenamente consciente, lo estoy experimentando, soy un testigo viviente, necesito liberación. Aquí hay algunas cosas. Solo quiero destacar 7 pasos que puedes dar hoy para realmente experimentar libertad en tu vida. La primera cosa es recibir el señorío de Jesucristo. La primera cosa es recibir el señorío de Jesucristo. Pon esto en los comentarios ahora mismo. Recibo el señorío de Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida. Los demonios son ilegales donde reina Jesús. No digo que sean imposibles, pero son ilegales. Lo que significa que su control real está roto. Ahora, ¿se van automáticamente? Por supuesto que no. Piénsalo. ¿Cuántas personas viven en una nación, a veces en un estado de ilegalidad, y se van? No. Se quedan. Solo porque algo sea ilegal no significa que se va a ir. Por eso cada referencia a lo demoníaco en el Evangelio, donde Jesús trajo libertad, tú puedes ver esta palabra, echar fuera, echar fuera, echar fuera. ¿Por qué? Porque no se van por su cuenta. Los demonios no se van por su cuenta. Métetelo en la cabeza. Así que toda esta idea de que de alguna manera, si solo oras en la oración, simplemente se van a ir. No tan rápido. Simplemente no se van por su cuenta. Si alguna vez lidiaste con inquilinos que no querían pagar el alquiler, no se van, tienen que ser desalojados. Tienen que ser expulsados, removidos. Y lo mismo ocurre con los espíritus inmundos. No se van a ir por tu decisión propia. Pero si tienes a Jesús como tu Señor, ahora ya no tienen un fundamento legal para basar su permanencia. Aún así, no se van a ir a menos que sean desalojados. Pero ahora tienes el derecho legal de desalojarlos. Romanos 19 dice, si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, Romanos 19 no dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que los demonios se irán. Se irán. Pero lo que hace es que te conviertes en una persona salvada. Filipenses 2:9-11 dice que toda rodilla se doblará, incluyendo los poderes demoníacos, en el nombre de Jesús. Así que ahora tienes el derecho. Puedes empezar a desalojar diferentes cosas de tu vida. Así que la primera cosa es muy importante, es que tú reconozcas el señorío de Jesucristo. Jesús no es solamente tu llanta de repuesto, no es tu seguro para no ir al infierno, no es tu amigo, es tu Salvador, es el Señor, es Dios. Sométete al señorío de Jesucristo. Les sugiero que algunas personas que no quieran recibir la liberación de demonios, quieren directamente la liberación de los tormentos. Quieren mantener a los demonios, quieren entretener a los demonios, quieren ser amigos de los demonios, pero simplemente no le gusta lo que los demonios causan. Le gusta lo que los demonios ofrecen, simplemente no le gusta lo que los demonios traen eventualmente. Por favor, entiende, no puedes obtener liberación de los tormentos provocados por esos demonios si no te vas a deshacer eventualmente de esos demonios.
y todas las mentiras y los cebos que te ofrecen. Y la mejor manera es sometiéndote al señorío de Jesucristo, lo que significará que vas a tener que separarte del diablo, vas a tener que separarte de sus mentiras, de los placeres del pecado, porque he conocido a muchas personas que vendrían y quieren liberación, pero en realidad cuando tú los escuchas, no quieren liberación de demonios, quieren liberación del dolor y de las consecuencias de vivir su vida con demonios. Es algo así como si quisieran ser libres del problema, del tormento que los demonios les trajeron, pero no de los demonios en sí y de las mentiras, los placeres a su vez que ofrecen. Porque los demonios usan el pecado y a veces pondrán algunos placeres ahí. Así que a la gente le encanta eso, pero simplemente no les gustan las consecuencias. Así que tienes que ser honesto. ¿Quieres ser libre del reino de las tinieblas o solo quieres estar libre de dolor? ¿Solo quieres estar libre del tormento que el reino de las tinieblas trae, aún siguiendo intacto y conectado a los placeres del pecado y al reino de las tinieblas? Creo que toda persona que está viendo y escuchando no quiere tener nada que ver con el enemigo. Y por eso es que estás viendo, por eso estás escuchando, por eso hiciste clic en este video. Así que pon número 1 en los comentarios. Recibe el señorío de Jesucristo. Número 2. Reconoce. Eso quiere decir identifica al enemigo. Reconoce, identifica al enemigo. Es muy importante que disciernas con quién estás batallando, ¿de acuerdo? No toda lucha es demoníaca. Por eso el discernimiento es clave. Busca la guía del Espíritu Santo para tener claridad. Sé consciente de los síntomas de la opresión demoníaca, como el tormento, el miedo, la adicción. Y si hay algún tipo de pensamientos intrusivos o persuasivos, hay calamidades comunes de la vida. Y también están las cosas de la carne. Así que no podemos tomar todo lo malo en nuestra vida y agruparlo bajo un «tengo un demonio». Pero a veces, cuando has aplicado disciplina, cuando has caminado de una manera que agrada a Dios, y estos tormentos se intensifican, y no están en el exterior, están en el interior, y la persona que está pasando por esto entiende la diferencia. Al principio es más difícil discernir la diferencia, pero si te acercas a Jesús, verás que los demonios atacan a todos por fuera, pero atormentan a las personas por dentro. Solía usar el ejemplo de una mordedura que experimenté. Fui mordido por un perro. Cuando era joven, fui a donde mi vecina, que era maestra. No era maestra, era doctora, pero era como mi guía maestra. Ella me guiaba en cómo hacer la tarea y tenía este perro feroz. El perro estaba encadenado. Entonces el perro le ladraba a todos, pero realmente no podía morder a nadie que no pisara en su territorio. Entonces, mientras yo estuviese fuera de su territorio, este perro no podría morderme. Pero una vez decidí pisar el territorio del perro por curiosidad. No veía al perro ahí, así que me preguntaba, ¿cómo será su casa de perro a la que la cadena estaba conectada? Así que metí la cabeza adentro y lo que no sabía es que el perro estaba durmiendo detrás de la casa del perro. Así que lo que pasó es que el perro se despertó porque escuchó el sonido y me atacó. Fui mordido muy mal y honestamente, si no fuese por esa doctora que vino cuando empecé a gritar y chillar, probablemente estaría muerto porque habría sido comido por ese perro. Era un pastor alemán muy feroz. Era como si estuviese entrenado para matar. Y así, la doctora me rescató de ese animal feroz. Y de hecho, ella misma me dio los puntos. Hasta el día de hoy todavía tengo las marcas de esos puntos. Así que aprendí una lección muy importante, que es que cuando pisas el territorio del enemigo, ya sabes, ya no te ladran, sino que directamente te muerden. Así que hay una diferencia entre que el enemigo esté en el exterior ladrando, acosándonos, tentándonos, pero en el interior atormenta a las personas. Así que pon esto en los comentarios. El enemigo exterior nos tienta. En el interior es el enemigo que nos atormenta. Así que no eres liberado del enemigo en el exterior.
Eres liberado del enemigo en el interior. Así que el segundo paso de qué hacer si tienes un demonio. El primero es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y el número 2 es reconocer al enemigo. ¿Está el enemigo en el interior o en el exterior? A veces, cuando el enemigo está en el exterior, ¿sabes? Puede haber mucha presión. Es como una guerra espiritual. Algunas personas no necesitan liberación, solo necesitan ejercer su dominio. Tengo un sermón completo hablando sobre qué hacer o cómo recibir fuerzas para la guerra espiritual y cómo pelear contra el enemigo en el exterior. Así que la liberación es para el enemigo en el interior y el dominio es para el enemigo en el exterior. Y debemos diferenciar. Ahora, tener carne no es lo mismo que tener un demonio, ¿de acuerdo? A la carne la crucificamos, al demonio lo echamos fuera. Pon esto en el chat. Crucificamos la carne y echamos fuera demonios. Jesús no dijo que echemos fuera la carne. No echas fuera la carne, ni tampoco crucificas a un demonio. Así que un demonio no puede ser crucificado. Los demonios son espíritus sin cuerpo y no pueden ser crucificados solamente por tu disciplina, pero tampoco pueden quedar para siempre en tu cuerpo. Deben ser expulsados en el poder de Jesús. La carne, en cambio, siempre estará contigo y necesita ser crucificada. Las personas no saben a veces si se trata de la carne o de un demonio. Y la forma de saberlo es muy simple. Si tú crucificas a la carne, como dijo Jesús, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Ahora, Él no está hablando de tu mano física. Él está hablando de si los puntos desencadenantes y las inclinaciones de la carne que llevan al pecado te tientan, tú los remueves y si lo haces, el problema está sometido. Ahora, si tú remueves la mano y algo te sigue manoseando, ya no estás lidiando solo con la carne, estás lidiando con el espíritu. Jesús dice, si el ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y eso habla de la carne. Tienes que cortar las cosas, crucificar las cosas. Y así es como la carne es sometida. Quitas el ojo, quitas esos puntos desencadenantes, esos lugares y cosas. Y adivina qué pasa. Si los problemas se aplacan o se someten, entonces quiere decir que era la carne. Ahora, si lo haces y el problema persiste o incluso sigue viendo a pesar de que tú quitaste el ojo, entonces esa no es la carne, es un espíritu. Entonces, si no crucificas a la carne, nunca sabrás si tienes o no un espíritu. Entonces, luego podrás finalmente expulsar a un demonio. Primero, tienes que crucificar la carne. Crucificas la carne, identifica la diferencia. Luego, identifica al enemigo, reconócelo, ¿es la carne o es un demonio? Discierne con qué estás batallando. Algunas personas simplemente necesitan orar. Espíritu Santo, guíame. Sabes, en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Efesios 6:12 dice, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Discierne, ¿es esto un problema espiritual o una falta de diligencia por mi parte? Falta de disciplina por mi parte. Falta de estar en la palabra de Dios. Y si es así, ora, ayuna, mejora tu disciplina. Y muchas veces el problema desaparece porque no era el demonio, era la carne. Pero si el problema persiste o a veces se vuelve más intenso, probablemente no estés lidiando con la carne, sino con un espíritu. Así que la tercera cosa que debes hacer si reconoces que tienes un demonio es arrepentirte, confesar tus pecados. El número 3 es arrepentirse, confesar los pecados. El pecado le da al enemigo acceso a tu vida. La confesión cierra esas puertas. Pon esto en los comentarios. El pecado le da al enemigo el acceso a tu vida. La confesión cierra esas puertas. Confiesa y apártate de cualquier pecado que haya abierto la puerta a la actividad demoníaca. El arrepentimiento trae libertad y restaura tu intimidad con Dios. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero no solo eso, sino para limpiarnos de toda maldad. Así que los pecados contaminan, los pecados enferman, los pecados rompen nuestra intimidad con Dios.
Y los pecados nos hacen vulnerables a la intrusión y la influencia de los demonios. Así que cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, recuperamos nuestra libertad. Cerramos la actividad demoníaca. Nosotros cerramos la puerta a los demonios y abrimos la puerta a la intimidad del Espíritu Santo. Mira, cuando tú pecas, se cierra el cielo y se abre el infierno bajo tus pies. Pero cuando confiesas tu pecado, te arrepientes de tu pecado, abres el cielo y cierras el infierno bajo tus pies. Por eso es que el arrepentimiento es algo muy grande. A veces la gente pregunta, ¿pero de qué pecados debo arrepentirme? De aquellos que el Espíritu Santo te convence, de los que eres consciente. No vayas pasando toda tu vida tratando de pensar en todo lo que has hecho mal. Simplemente trae tu vida ante la luz de Dios y pídele al Espíritu Santo que brille su luz. Y la verdad de Dios traerá sola su convicción. Y cuando lo haga, simplemente arrepiéntete de esos pecados. Amén. Si esto es útil para ti, pon en los comentarios el número 1. Estamos hablando de qué hacer si tengo un demonio. Dijimos, número 1, recibir el señorío de Jesucristo. Número 2, reconocer, identificar al enemigo. Número 3, arrepentirte, confesar los pecados, porque la confesión abre las ventanas del cielo, pero cierra las puertas al infierno. Cierra las puertas a la actividad demoníaca. Ahora, número 4, y esto es enorme, particularmente para personas que han incursionado en la brujería y el ocultismo. El número 4 es renunciar. Renunciar, lo que significa romper cualquier juramento, lazo o contrato. Contratos con el enemigo. Lo que esto significa es que tienes que cortar cualquier lazo espiritual con la oscuridad, incluyendo pactos impíos, maldiciones generacionales o prácticas ocultistas. ¿Cómo haces eso? Es verbalmente rompiendo cualquier conexión hecha con el enemigo, declarando libertad de esas maldiciones y esos contratos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y la Biblia nos deja claro en 2 Corintios 6:14 a 16, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ahora, el versículo en 2 Corintios trata de las personas que no están en yugo desigual en matrimonio. Y habla sobre qué comunión, qué acuerdo. No debería haber acuerdo, no debería haber comunión. Nosotros como cristianos deberíamos, si hemos permitido un acuerdo antes, si hemos permitido algún tipo de lazo del alma, algún tipo de juramento, algún tipo de contrato, ya sea que fuera antes de volvernos cristianos y nos recordáramos de eso, deberíamos romperlo verbalmente. Romper verbalmente cualquier conexión que hayamos hecho, o tal vez de la que seamos conscientes que está en nuestro árbol genealógico. Simplemente rompemos esa maldición generacional en el nombre de Jesús y proclamamos libertad de esas maldiciones. He guiado a personas en numerosas ocasiones que han hecho votos. Algunos que habían hecho votos para servir a Satanás y luego se convirtieron en cristianos. Y los guié a renunciar a esos votos. Algunas personas hicieron votos internos a sí mismos. Nunca haré tal cosa, siempre haré tal cosa. Nunca perdonaré a mi padre o nunca seré como mi madre porque era alcohólica. ¿Sabes? Y luego terminan cayendo en eso. Y finalmente rompían esos votos internos. Rompían hechizos. A veces la gente lanza hechizos sobre otra. O a veces sabes que alguien te lanzó un hechizo. Así que esto se trata específicamente de romper estas cosas. Me gusta lo que el pastor Ricard de nuestra iglesia usa como ejemplo. Él habla del ejemplo de renunciar en comparación a simplemente confesar tus pecados. Piensa como si estuvieses eliminando una aplicación. Digamos que tienes Netflix, una suscripción, y eliminaste la aplicación de tu teléfono. Pero esto no cancela la suscripción. Realmente tienes que ir al sitio web de Netflix y cancelar la suscripción. Así que digamos que te arrepentiste, Señor, lo siento, ¿ya sabes? Amén. Y muchas veces, si hiciste votos conscientes, juramentos, especialmente si practicabas, por ejemplo, la masonería o estuviste en contacto con algún tipo de entorno ocultista donde tuviste pactos con Satanás,
tuviste contratos con demonios, tienes que cancelar la suscripción. Tienes que cancelar esos contratos. Tienes que cancelar esos lazos, esos votos y esos juramentos. Así que, para que ahora puedas ser libre en el nombre de Jesús, primero debes cortar con esos lazos previos. Así que repasemos. Número 1, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Número 2, reconoce, identifica el problema. Discierne entre un demonio y la carne. No todos son demonios. Algunas cosas están fuera, otras cosas están dentro. En el exterior resistimos, en el interior removemos al confrontar demonios. Número 3, nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento abre las puertas del cielo y cierra las puertas del infierno. El arrepentimiento restaura nuestra intimidad con Dios y cierra la puerta a los demonios. Número 4, renunciamos. Ahora, nuevamente esto es para juramentos, votos, contratos, lazos y conexiones específicas con el reino de lo oculto y la oscuridad. Pero también podría implicar renunciar a maldiciones generacionales. Ahora, el número 5, remover. Número 5, remover. Deshazte de objetos que te conectan con el reino de las tinieblas. Pon esto en los comentarios. Número 5, remover. Remueve los elementos físicos que te están atando al ocultismo, la brujería o cualquier actividad demoníaca. Limpia tu casa de cualquier libro, objeto o símbolo conectado a fuerzas espirituales oscuras. Reemplaza estos elementos para que reflejen la palabra de Dios y su presencia. Así que reemplaza estos artículos con la Biblia, ya sabes, buenos libros, pinturas, cosas buenas. Pero remueve, limpia tu vida, limpia tu hogar. En el libro de Hechos 19:19 dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Deuteronomio 7:25-26 dice, no traerás cosas abominables a tu casa. Así que eso nos dice que como cristianos no solamente debemos romper la suscripción, porque piensa en esto. Digamos que usemos a Netflix de nuevo. Tienes una suscripción de Netflix y luego cancelas la suscripción. Eso es genial. Y luego eliminas la aplicación. Ok, elimina la aplicación. Así es como me relaciono con lo demoníaco. Renunciamos y luego removemos. A veces es algo muy obvio, ¿sabes? Personalmente, cualquier cosa con calaveras o con serpientes, cualquier cosa con muerte, no permito eso en mi vida y en mi hogar. El tipo de mercancía que uso, si tiene cosas que son simplemente obvias referencias a la muerte, nunca uso esas cosas. Así que uso cosas como ven Espíritu Santo, fuego santo, ¿sabes? Cosas así. Esto no significa que todo lo que use tenga que ser mercancía cristiana, pero sí trato de usar cosas que glorifiquen a Jesús o que simplemente sean neutrales. Lo mismo con los libros. Cosas sobre hechizos blancos, magia blanca, magia negra, esas cosas no tienen lugar en mi biblioteca. Ahora, algunas personas permiten el Corán y otros libros, y yo no estoy en contra. De hecho, creo que, sabes, si eres una persona que estudia otras religiones está bien, pero en mi caso, trato de solo tener libros cristianos piadosos en mi posesión y en mi morada. Lo que hay en mis paredes, los objetos que tengo en mi casa, ¿sabes? No permito atrapasueños, no traigo esa cosa, cristales. No quemo salvia para limpiar la atmósfera en mi hogar. No traigo ese tipo de cartas de ángeles y todo ese tipo de cosas que ayudan, ¿sabes?, a limpiar la atmósfera. Esas cosas son demoníacas. No practico yoga. No celebro Halloween. Ahora, ¿está mal si un niño se te acerca y le das un caramelo? Eso no es algo importante, pero no voy a disfrazar a mi hijo para que vaya a verse como un dragón o camine como el apóstol Pablo, incluso en la noche de Halloween. ¿Por qué? Porque no participo en esas cosas. Esas cosas sé que son culturales y algunas iglesias tratan de redimirlo, convirtiéndolo en una fiesta de la cosecha de Dios. Y Dios ve en su corazón. Yo no estoy aquí para juzgar, pero lo que estoy diciendo es, en cuanto a mí y mi casa, no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas. El velo es muy delgado. Se pone muy delgado a fines de octubre. Y eso
Si es particularmente cierto, no lo estoy inventando. Puedes hablar con brujas y brujos que solían estar en eso y te dirán, es una combinación de Navidad y Pascua combinadas para hechos el mes de octubre. Como cristiano que cree en la Biblia, no le tengo miedo a eso, no le tengo miedo al 31 de octubre, de ninguna manera. Ni tampoco estoy orando para poder estar más protegido. Estoy cubierto por la sangre. Estoy caminando en la protección de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, pero tampoco soy ignorante. No quiero ser un avestruz que esconde la cabeza en la arena y finge que estas cosas no existen y que no tienen poder en absoluto. Sí lo tienen. La gente se compromete a ellas y tienen poder en la vida de las personas. No voy a vivir con miedo, pero al mismo tiempo no voy a vivir en la ignorancia. Así que no traigo esos artículos a mi hogar. No veo ningún tipo de fantasma. Lo pongo enfrente de mi casa como decoración. ¿Por qué? Porque esas cosas no tienen lugar en mi vida. Y pondré mi bandera, la bandera de mi país. Eso es el máximo de decoración que vas a ver en mi casa. Y cuando llegue la Navidad, sabes, pondré algún tipo de decoración, pero aparte de eso, nada más. Nada de ese tipo va a entrar en mi vida. ¿Y por qué? No es esto legalismo. Es porque no quiero estar expuesto. No quiero exponer mi vida a realidades que son, de hecho, reales. Estas cosas son reales. Los espíritus, los demonios, son reales. Yo no vivo con fobia a ellos, no. Los demonios van a huir de nosotros, pero tenemos que vivir correctamente, vivir en santidad, vivir separados de este mundo. No podemos vivir como el diablo, disfrazarnos como el diablo. No puedes estar hablando lenguas el domingo y disfrazarte como una bailarina de striptease en Halloween. O ya sabes, caminar como la parca, o sabes, algún tipo de asesino en serie, con sangre por todas partes. No tienes por qué participar en esas cosas. Esa es mi opinión. Remueve las cosas que son artículos físicos conectados al ocultismo y la brujería. Todo tipo de calaveras, pentágonos y cualquier tipo de signos satánicos, remuévelos, no los tengas. No deberías tener ninguna razón para llevar atrapasueños en tu auto, vamos, ni sobre la cama de tus hijos. No deberías tener ningún tipo de amuleto demoníaco en tu muñeca para ayudarte a casarte, a atraer el amor. Estas cosas no te están ayudando a casarte. En realidad están exponiéndote al reino demoníaco. No pongas tu fe en eso. Y algunos tal vez dicen, bueno, a mí simplemente me gustan los cristales. ¿Sabes? No creo que tengan poder. Simplemente me gusta cómo se ven. Pero la gente que los dedicó para traer sanidad, simplemente no. No consigas esos cristales. Consigue otras piedras que no sean cristales curativos. Aléjate de ellos. Deja que la gente que dedicó esas cosas para esos propósitos las use para esos propósitos. Tú aléjate de ellos. Lo mismo con libros de brujería o cualquiera de esas cosas. No creo que deberías tener nada de esas cosas. Así que número 1, si tienes un demonio, recibe el señorío de Jesucristo. Número 2, si esto es demoníaco o la carne, debes tú discernirlo y reconocerlo. Número 3, luego deberás arrepentirte, confesar tus pecados, porque la confesión cierra las puertas del infierno y abre las puertas del cielo. Restaura tu intimidad con Dios, pero cierra las puertas abiertas. Número 4, renuncia a cualquier juramento, contrato o pacto. Número 5, remueve, deshazte de cualquier objeto que te conecte con las tinieblas. Ocultismo, brujería, libros de masonería o que tengan que ver con hechizos, blancos o negros, cristales mágicos, atrapasueños y todo tipo de prácticas paganas, amuletos. Y ahora luego pasemos al número 6. Así que recibe, reconoce, arrepiéntete, remueve, renuncia. Y ahora, número 6, resiste. Esto es, confronta a los demonios y ordénales que se vayan. Confronta a los demonios y ordénales que se vayan. Párate en la autoridad que se te ha dado en Jesús para echar fuera demonios y resistir su influencia. Ordena a los demonios que se vayan en el nombre de Jesús. Usa la autoridad en Jesús para resistir cualquier ataque posterior. Lucas 10:19 dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Marcos 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen.
en mi nombre echarán fuera o expulsarán demonios. Así que esto se hace verbalmente. El precedente bíblico es que alguien ordene que los demonios salgan de ti. Realmente no hay un precedente, ni en ningún lado dice que sea ilegal o incorrecto que tú no puedas ordenar a esos demonios que salgan de ti mismo. Aunque no haya un precedente bíblico, no hay ningún lugar en la Biblia que se oponga a eso y puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes ordenar que esos demonios te dejen, que salgan de ti. Simplemente toma una respiración profunda y exhálalo. Porque, sabes, esos espíritus salen muchas veces por tu boca. Así que algunas personas comienzan a manifestarse, algunas personas podrían comenzar a toser o vomitar, bostezar. Algunas personas comienzan a llorar. Las manifestaciones no son lo que importa. El punto es que los demonios se vayan. Y cuando les ordenas que se vayan, tienen que irse. Tienen que obedecer. Y luego la séptima cosa, y esto es importante, busca ayuda. La séptima cosa es buscar ayuda. Busca el apoyo de otros creyentes, específicamente aquellos que creen en la liberación. La liberación a menudo requiere el apoyo de otros creyentes maduros o del cuerpo de Cristo. Busca oración. Únete a una iglesia donde se practique el ministerio de liberación. Porque cada referencia que vemos en el Nuevo Testamento de lidiar con demonios, en el Nuevo Testamento, en cada caso hubo una confrontación de alguien confrontando a un demonio en alguien más. Así que incluso el mandato de lidiar con demonios o el remedio para los demonios es que sean echados fuera. Deben ser confrontados. Así que no le pedimos a Dios que haga eso. Jesús lo dejó muy claro, de que en su nombre echaríamos demonios. Es decir, que los creyentes echaríamos fuera demonios. En Mateo 10:1, Jesús llama a sus discípulos, les da poder sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. En Lucas 9:1, de nuevo, una porción similar de la Escritura, les dio autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. Lucas 10:17, ¿sabes? Hasta el 19, los discípulos dijeron que los demonios se sujetan a nosotros en su nombre. No dijeron que los demonios se sujetan a Dios, sino a alguien que ordena que los demonios salgan. Mateo 12:28 dice Jesús, pero si yo expulso demonios, Jesús no hacía que los demonios simplemente desaparezcan porque Él llegaba. Él realmente los echaba afuera, piénsalo, por el Espíritu de Dios. Así que no se iban cuando Jesús venía. No se iban cuando Jesús venía, se iban cuando Jesús los echaba afuera, cuando Él los expulsaba, cuando Él los desalojaba, cuando Él les ordenaba salir. Marcos 3:14 y 15, lo mismo. Jesús nombró a 12 apóstoles, los envió a predicar, sanar enfermedades y echar fuera demonios. Pon esto en el chat. Los demonios necesitan ser echados fuera. No se van por su propia decisión. No se van incluso si renuncias a cosas. Incluso si te arrepientes de cosas. ¿Por qué? Porque aún así les gusta quedarse. Son ilegales, ya no tienen un terreno legal, pero no se van hasta no ser echados fuera. Te seguirás encontrando con esta única frase en los evangelios. Echar fuera a los demonios. Echar fuera. Ordenar. ¿Sabes? Pablo se molestó cuando la mujer con el demonio, Pablo, se dio vuelta y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Así que él le ordenó a ese demonio salir. El demonio no se fue porque el demonio estuviese cerca de Pablo. Él tuvo que ordenarle a ese demonio salir. La Biblia dice, Jesús predicaba en las sinagogas de toda Galilea expulsando demonios. Así que tú puedes confrontarlos, decirles que se vayan, pero a veces la gente necesitará ayuda. Y a veces debes ir a alguien que cree en la liberación y decirle, oye, ¿podrías orar por mí? ¿Podrías expulsar esos demonios? A veces irás a una iglesia que tiene un servicio de liberación o una persona que cree en esto. Algunas personas no creen en esto. Algunos pastores, si te acercan a ellos, dirán, no, tú no tienes un demonio, no puedes tener un demonio, te conozco, sirves en la iglesia. No vayas a un pastor así para esto. No digo que dejes tu iglesia o que no escuches a ese pastor. Lo que digo es que no vayas al pastor que no cree en estas cosas. Hay pastores que no creen en las lenguas. Hay pastores que no creen en la plenitud del evangelio. Si quieres ser liberado, simplemente ve con alguien que crea en eso, que crea en el poder del nombre de Jesús.
y que no discrimine a una persona que tiene un demonio y diga, bueno, no voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque estás sirviendo en nuestra iglesia. Eres un cristiano, no puedes tener un demonio. O sabes, no voy a orar para ti. ¿Por qué? Porque no eres un cristiano si tienes un demonio. Bueno, ayúdame, ¿sabes? Ora por mí. Y así, de todos modos, cualquiera sea la razón, la gente encuentra excusas. Y la Biblia es clara, tenemos que ordenar a los demonios para que salgan. Así que a veces puedes confrontarlos tú mismo, ordenarles salir. Pero típicamente, hablando en general, necesitas que alguien ore por ti en este punto. Y cuando ves en Mateo 8, versículo 16, cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. De nuevo, este es Jesús. Así que las personas que propagan esta enseñanza de que Jesús simplemente entra en tu corazón y todos los demonios se van, ¿por qué? Él viene, los demonios vienen a su presencia y no se van. ¿Por qué tuvo Él que expulsarlos fuera? Porque los demonios no se van, incluso si son ilegales. Necesitan ser desalojados, ser echados fuera. De nuevo, Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo por fuera los demonios, Jesús vuelve a decir, oye, yo echo fuera los demonios. No se van porque yo llegue. No se van porque la persona esté en mi proximidad o porque estén cerca mío. Se van porque necesitan ser echados fuera. Los demonios son bastante testarudos. Por favor, entienden, no quieren irse. Por eso necesitan ser echados fuera. No se los pides amablemente. No dices, oye, demonio, ¿podrías por favor irte? No te quiero aquí. No, debes ser muy contundente, militante y ordenarles que salgan de la persona. Ahora, tampoco verás a Jesús ordenando a los demonios que se despeguen de una persona. Y es bastante típico en los círculos carismáticos, que más o menos creen en la liberación, pero no están completamente seguros de lo que creen. Y es muy evidente en la forma en la que oran por liberación. Les ordeno a los demonios que se despeguen de esas personas. Bueno, técnicamente no puedes hacer eso, porque a los demonios que ya están en el exterior, no les puedes ordenar salir. Ya están fuera. Solo los resistes y luego ellos huyen. Los demonios en el interior les ordenas salir. Demonios en el exterior, bueno, les ordeno que se despeguen de una persona. Técnicamente eso no está en la Biblia. Los resistimos. La persona que está siendo acosada por demonios en el exterior necesita someterse a Dios y resistir al diablo, y éste huirá. El diablo correrá por sí mismo en el exterior, pero no en el interior. Él no se va por su cuenta. Necesita ser echado fuera. Así que espero que esto haya sido de ayuda. Espero que esto haya aportado algo de claridad y vamos a repasar rápidamente. Empecé esta transmisión haciéndoles saber que el primer libro que lancé, de hecho, trata con esto mismo que acabo de hablar. Tengo un capítulo entero de esto, se llama Sé libre, cómo ser liberado y cómo mantenerte libre. Y justo después de eso lancé un libro llamado Contraataca. Estos libros te ayudarán de pasar de la liberación al dominio. Pero recientemente tengo un libro llamado Construir el fuego, cómo vencer a las serpientes. Este trata de cómo resistir fuerzas espirituales en el exterior. Contraataca trata sobre cómo resistir a las fuerzas espirituales en el exterior. Y Libérate trata sobre cómo arrepentirte, confrontar a los demonios también en el interior y cómo derribar fortalezas, porque son casas para demonios. Así que si no has tenido la oportunidad de obtener estos libros, realmente quiero animarte, simplemente edúcate. Derriba algo de esa enseñanza tradicional que te ha enseñado, que simplemente no es bíblica. Y puedes obtenerlos en Amazon. También puedes conseguirlo en mi sitio web de forma gratuita o en Audible, donde yo te leo los 3 primeros libros. El resto tiene un narrador. Y así, la otra parte que mencioné es que tengo un curso de oraciones de liberación, donde realmente puedes repetir las oraciones después de mí. Han salido muchos testimonios de ese curso. Se llama Oraciones de Liberación. Es probablemente uno de los cursos con más participación que tengo. Tengo como 10 o 12 de ellos y es un curso gratuito. No hay condiciones para ello. Solo pasas de oración en oración. Te guío a través de la oración. Te doy tiempo para que repitas esas oraciones y luego tienes la oportunidad de experimentar esa liberación también. Así que espero que aproveches estas cosas. Mi objetivo es servirte. Mi objetivo es ser una bendición para ti.
Mi objetivo es que conozcas la verdad y la verdad te hará libre, que experimentes la liberación que Jesús tiene para ti. Él te ama muchísimo, Él se preocupa por ti. Él vino a hacerte libre, Él vino a perdonarte de tu pecado, Él vino a tomar tu pecado sobre sí mismo, a morir en tu lugar, para que te conviertas en una persona nueva. Satanás es un mentiroso, te manipulará, te engañará, fingirá que se preocupa por ti. Te dará con una mano y luego con la otra tomará aquello de tu vida. No le creas, resístelo, aléjate de su reino. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconoce que algunos de los problemas a los que te enfrentas podrían ser más espirituales de lo que te das cuenta. No todo es demoníaco, como dijimos, pero arrepiéntete de las cosas que sabes que necesitas arrepentirte, porque la confesión cierra las puertas al infierno y abre las del cielo. Luego, renuncia a cualquier contrato, juramento o trato que hayas hecho con el diablo, especialmente con la brujería. Y luego remueve cualquier objeto que hayas traído a tu vida, como amuletos, atrapasueños. No tienes por qué tener esas cosas como cristiano. Y luego tienes que resistir al diablo. Tienes que confrontarlo. Espero que hayas captado una cosa común de esta enseñanza. Los demonios, incluso si son ilegales, no se van por su propia voluntad. Tienen que ser desalojados, tienen que ser expulsados. Y si has hecho eso y estás como, hombre, pero aún necesito un poco más de oración, ve a un servicio de liberación. Hay muchas iglesias que tienen servicios de liberación. Ve con alguien que pueda orar por ti. O si estás en el lugar donde, oye, no tengo una iglesia cerca, o no puedo permitirme el lujo de viajar a ningún lado. Bueno, ve a vladskool.com y toma mi curso de oraciones de liberación donde oro por ti. Es como una hora, así que prepárate. Y puede que necesites conseguir un balde, porque he tenido mucha gente que comparte que los demonios simplemente empiezan a salir ahí mismo, en la sala de estar. Y solo invita al Espíritu Santo y déjame guiarte en esas oraciones donde le ordenamos a los espíritus inmundos que salgan. Y tienen que obedecer al nombre de Jesús y saldrán y tú serás libre. Así que es vladskool.com y busca un curso llamado Oraciones de Liberación. Y es gratis. Esa es la parte increíble. Así que, nuevamente, yo al compartir estas cosas quiero que seas libre. Quiero que seas libre y traigas libertad a otros. Amén. Si esto fue una bendición para ti, deja un comentario, comparte nuestro canal con alguien que lo necesite. Suscríbete, por favor, también. Y quiero invitarte, por último, si has recibido de este ministerio hoy, quiero invitarte a que te asocies con nuestro ministerio. Quiero invitarte, del mismo modo que también ayudamos con ayuda humanitaria en todos los meses en distintas partes del mundo. Separamos un porcentaje de todo lo que llega a nuestro ministerio para ayudar con la práctica humanitaria. Cuando hablo ahora mismo, estamos traduciendo nuestros libros a farsi, a árabe, y lo hacemos para también compartirlo con iglesias en Medio Oriente, para poder realmente esparcir libros en áreas perseguidas, para que realmente podamos llevar el Evangelio a todo el mundo. Y esta es la razón por la cual toda nuestra iglesia está accesible de manera gratuita. Las personas en Estados Unidos o en Europa generalmente compran los libros, pero también es posible conseguir los libros gratuitamente a través de nuestro sitio web. Y nosotros somos capaces de ofrecer estos recursos gratis gracias a tu generosidad. Así que si has recibido de este ministerio y quizás leíste alguno de los libros, quiero que sepas esto sobre nuestro ministerio. Si el Señor pone en tu corazón que te vuelvas socio de nuestro ministerio o siembres una vez, también para que sepas, los videos están siendo traducidos gracias a tus aportes. También los cursos se pueden generar gracias a tus aportes para poder alcanzar a tantas otras personas como tú y también poder ayudar a personas con nuestra ayuda humanitaria gracias a los aportes y las suscripciones que cada uno de ustedes nos pueda dar. Actualmente estamos haciendo un proyecto ayudando en Zambia o también ayudando a huérfanos y viudas
en Guatemala. También estamos ayudando niños refugiados que escaparon de la guerra o perdieron a sus padres en Ucrania. Y también así son diferentes cosas que hacemos. Construimos un hogar para una familia que perdió completamente su casa en Rumania. Y así, diferentes partes. Puedes leer sobre todo esto en nuestro sitio web pastorvlad.org. En los blogs, todos los meses les damos actualizaciones de lo que hacemos. Así que gracias de nuevo, los aprecio. Y para aquellos que ya han sido socios, oro por ustedes. Les agradezco. Juntos vamos a cambiar el mundo. Ahora, quiero tomarme un momento ahora y orar por aquellas personas que están bajo tormentos demoníacos. Quiero pedirles que Jesús entre en este mismo momento a su habitación. Si están justo ahí mirando, tomémonos un momento y oremos. Jesús, invito tu presencia en este momento. Espíritu Santo, ven. Ven a esta habitación. Ven a este lugar. Te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias porque tu palabra dice que aquel a quien el Hijo libra es verdaderamente libre. Te doy gracias porque nos amas a todos muchísimo. Fuimos tan rebeldes, tan desobedientes. Lávanos con tu preciosa sangre. Confesamos nuestro pecado. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Renunciamos a cualquier juramento. Renunciamos a cualquier contrato, cualquier voto, cualquier trato que hayamos hecho con el diablo. Vamos a deshacernos de cualquier objeto en nuestra posesión que tal vez no sea agradable a ti, que tal vez tenga conexiones con ese pasado, en el nombre de Jesús. Y en este momento, tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo que esté atormentando la vida de una persona que está viendo esto, escuchando esto, o volviendo a ver, o volviendo a escuchar. En el nombre de Jesús, toma autoridad sobre ese espíritu que está atormentando tu mente, que está atormentando tu sueño, que está atormentando tu vida. En el nombre de Jesús, te ordeno ahora mismo para que salgas de esa persona. Sal en el nombre de Jesús. Sal en el poderoso nombre de Jesucristo. Tú, espíritu de pesadez, espíritu de muerte, espíritu de miedo, espíritu de lujuria, espíritu de brujería. En el nombre de Jesús, sal ahora mismo. Tú, íncubo y súcubo, salgan en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de enfermedad, espíritu sordo y mudo, salgan en el nombre de Jesús. Le ordeno a ese Leviatán que salga en el nombre de Jesús, a esa Jezabel que salga en el nombre de Jesús, a esa Lilith que salga en el poderoso nombre de Jesús. Fuera en el poderoso nombre de Jesús. Ahora mismo, haz tus maletas. Junta todos tus demonios seguidores, todos los otros demonios, y lárgate ahora mismo. Fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo está en tu contra. Ahora mismo, vete en el nombre de Jesús. Sal a través de su boca. No lastimes a esa persona. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Sé libre ahora mismo. Sé liberado ahora mismo. Simplemente toma una respiración profunda y exhálalo. Simplemente exhálalo ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Sé libre en el poderoso nombre de Jesús. Ya no tienes derecho legal sobre esta persona. La sangre de Jesús está en tu contra y el fuego del Espíritu está en tu contra. Tú, demonio, sal y vete al abismo. Sal y vete al abismo ahora mismo. En el poderoso nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Simplemente pongan esto en los comentarios. Digan, yo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Todos reciban esa libertad. Simplemente exhalen eso. Cualquier cosa que no sea de Jesús ahora mismo. El Señor está trayendo libertad a esta transmisión ahora mismo. El Señor está trayendo libertad a donde sea que estés viendo esto en el poderoso nombre de Jesús para que puedas experimentar el avance de Dios.